Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Protagonistas de la Historia, conversaciones donde hemos ido repasando, revisando las últimas décadas de nuestro país en compañía de don Reinaldo Zapag, quien ha sido precisamente protagonista de la historia de Chile en las últimas décadas y también obviamente ha tenido una relación cercana con quienes tuvieron relevancia en nuestro país. Ya conversamos en la primera edición sobre la historia familiar de don Reinaldo Zapag, sus orígenes en Siria, la llegada de su padre acá a América y después también al puerto de San Antonio, donde se instala esta familia Zapag, y después en el segundo capítulo conversamos sobre sus primeros lazos con la política, su trabajo con Eduardo Frei Montalva, y en ese escenario quedamos en el capítulo anterior. Reinaldo, le doy la bienvenida a esta nueva edición de Protagonista de la Historia. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente contando esta historia que para mí tiene mucho sentido. Agradecido también entonces nosotros también de escuchar la historia de don Reinaldo, muy interesante, muy sabroso todos los detalles que nos ha ido desarrollando. Quedábamos en la década del 70 y su salida, su alejamiento de la política transitoriamente por la derrota de la Democracia Cristiana, que el partido que usted representaba y estaba identificado, y su llegada a la Universidad Católica en Valparaíso. De ahí usted parte un periodo muy importante de su vida, porque también el año 71, y es donde nos instalábamos en el capítulo anterior, nace esta relación con el cardenal Silva Enríquez, que a usted le marcaría la vida hasta el momento de la muerte del cardenal, el año 1999. Me gustaría que nos detallara y nos comentara cómo nace esta relación y su primer encuentro con el cardenal. A ver, una aclaración. El cardenal Silva era primero arzobispo de Valparaíso. Exacto. Yo no tuve relación con la Católica de Valparaíso en aquel tiempo. Conocía del movimiento estudiantil de la Católica. Todo eso se acentuó cuando yo pasé a formar parte del staff de la Universidad Católica con Fernando Castillo Velasco. Correcto. Pero el movimiento de reforma universitaria en la Universidad Católica nace precisamente en Valparaíso. Pero mi amistad con el cardenal nace en Santiago. Ya. La Universidad Católica de Santiago, su gran canciller y su rector, no existía el cargo de gran canciller en ese momento, rector era Alfredo Silva Santiago, arzobispo de Concepción, que viajaba de Concepción a Santiago asumiendo la rectoría. El cardenal no asumió de inmediato hasta que no se presentó el conflicto, el mismo conflicto que había nacido con Fernando Molina y otros en Valparaíso, se traslada a Santiago. Y aquí en Santiago, Miguel Ángel Solar, demócrata cristiano, Fernán Díaz, que mencionaba ayer, también demócrata cristiano, hacen cabeza del movimiento reformista en la Católica de Santiago. Eso culmina con la salida de Alfredo Silva Santiago. Dolorosa salida. El cardenal manifiesta que el problema más álgido que tuvo que enfrentar hasta ese momento, después vino la dictadura, pero hasta ese momento fue el problema en la Universidad Católica con la salida de Alfredo Silva Santiago. Y finalmente la Santa Sede decide designar, que estaba respaldado por los estudiantes y por otros estamentos de la Universidad Católica, a Fernando Castillo como rector. No fue fácil pedirle a Alfredo Silva Santiago que deje una universidad a la cual él amaba y había hecho mucho por ella. Sin embargo, el cardenal ahí asume entonces con plena potestad el control de la Universidad Católica junto con Fernando Castillo y el movimiento de reforma. Perfecto. Esto ocurrió entonces poco antes que se produjera el cambio de gobierno, la salida cuando sale Frei Montalva. Pero había amistad entre Frei Montalva y el cardenal Silva. Los dos habían sido compañeros, no de curso, pero sí compañeros de estudio en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Así que allí entonces se produce, el presidente Frei estaba muy preocupado por lo que estaba ocurriendo en la Universidad Católica, porque temía que eso se llegara a otros sectores nacionales y no hubiese paz, sino que es un conflicto social de envergadura. Pero eso se logró frenar. Entonces el cardenal llega con toda su
potestad al control de la Universidad Católica, junto con el respaldo de los estudiantes y el apoyo de Fernando Castillo, quien finalmente se le designa rector de la universidad. En ese contexto es que pierde Radomiro Tomic la candidatura y entonces asume Salvador Allende. Yo en ese momento era gerente de finanzas de la Corporación de la Reforma Agraria, con el presupuesto más alto de cualquier entidad pública, con respaldo de los Estados Unidos, de la Alianza para el Progreso de John Kennedy, que John Kennedy, al ver lo que estaba ocurriendo en Cuba, con todo el problema de las expropiaciones, especialmente agrícolas, todos los ingenios azucareros pasaron a manos del Estado, y entonces tenían temor que algo similar ocurriese en otros países. Y la Alianza para el Progreso estableció algunos cambios importantes en la estrategia norteamericana. Y en el caso de Chile era necesariamente el respaldo norteamericano a la reforma agraria, que antes ya le había iniciado el cardenal Silva Enrique en Chile, entregando los fondos de la Iglesia, junto con Manuel Larraín de Talca. Y ahí se inicia entonces, con el respaldo de la Iglesia, la reforma agraria de Frei, que hubo que cambiar la Constitución, no era cosa fácil, pero había un problema de movilización social y política en Chile muy grande, lo cual hizo posible que finalmente se cambiara la Constitución para permitir las expropiaciones. Las expropiaciones fueron todas legales. Y así entonces hubo que entregar la tierra, que no estaba explotada. Los Estados Unidos señalaban de que la tierra no explotada no podía seguir manteniéndose los campos grandes, miles y miles de hectáreas improductivas, cuando el país estaba pidiendo ayuda norteamericana para alimentos. Nosotros, Chile, un país tan fértil, Chile, fértil provincia, señalaron que tenía que dar con la mano estirada a los norteamericanos para que nos dieran recursos para comprar alimentos. La reforma agraria era imprescindible. Además, incluso hoy día, cuando está en toda la discusión del derecho de propiedad, es distinto al reclamo que hacen hoy día los sectores indígenas en relación con las tierras a lo que ocurría en ese instante. Porque el rey de España había entregado la tierra a los grandes latifundistas. En ese tiempo la tierra era señal de poder. El que tenía la tierra tenía el poder. Todos los imperios funcionaban en la apropiación de los terrenos. Hoy día la cosa cambió. Hoy día el poder está en manos de las transnacionales, funciona de otra manera el sistema económico. Bueno, la reforma agraria entonces tenía mucha relación con lo que era la Iglesia, y también estaba la figura del cardenal, que fue muy importante en esta toma de decisiones. Sin duda. Sin duda que los obispos Manuel Larraín y el cardenal Silva Enrique, promoviendo una cosa que es muy de ellos, religiosamente, lo que hacía era, ¿dónde estaba el planteamiento de Jesús? Era el planteamiento del amor al prójimo, amar al prójimo. El cardenal había sido educado en Loncomilla, en terrenos que administraba su padre. No era propietario, pero administraba a su padre. Grandes latifundios, lo administraba. Y él entonces el cardenal vio la vida de los campesinos. Él vivió junto con los campesinos, él convivió con ellos y se dio cuenta de sus falencias y la falta de consideración social que tenía el campesinado en Chile. No tenían vacaciones, no tenían educación, casi todos analfabetos. Eso necesitaba un cambio sustancial. Y entonces el cardenal, asociado con Manuel Larraín, y frente a los cambios que la propia Iglesia estaba planteándose internamente, el cardenal llegó al convencimiento de que no era justo ni moral que la Iglesia tuviese también fondos improductivos y tratando a los pocos campesinos que allí había de la manera subhumana. Es una semi-esclavitud. Y por lo tanto se jugó por entero al cambio en la tierra. Y eso, dijo, entreguemos la tierra a cooperativas campesinas. Y allí se creó un movimiento cooperativo campesino muy alto. Pero el ejemplo de la Iglesia fue mayúsculo. Y más la amistad de Frei Montalva, que estaba planteando también la reforma agraria, y más todavía cuando los Estados Unidos estaban diciendo en Chile reforma agraria. Para cada país latinoamericano, los Estados Unidos, la Alianza para el Progreso, dijeron, estos son los problemas fundamentales, aquí es donde nosotros, no existía una política general, sino que era una política por país. Y en Chile, ¿cuál era la política? En Chile, uno de los elementos fundamentales de John Kennedy con la Alianza para el Progreso, reforma agraria. Y ahí usted veía de cerca y seguía, antes de conocer al cardenal, todo lo que él planteaba. Exactamente. Lo seguía con fervor. Con admiración. Sin duda. Y cuando llegó el momento de conocerlo y serse cercano,
¿Cómo fueron esas primeras conversaciones? Eso fue por la universidad, por la Universidad Católica. Entonces, al ocupar yo un alto cargo en la universidad, director general de la Vicerrectoría Económica, teníamos algo importante, que era el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Don Raúl Deves, que era decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, a pesar de que él había sido egresado de la Universidad de Chile. En general, cuando uno mira lo que con Fernando Castillo ocupamos altos cargos, estaba Domingo Santamaría de la Universidad de Chile, estaba Jorge Aguad de la Universidad de Chile, estaba yo de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile jugó un papel importante en el movimiento por nuestra formación, pero nosotros formados en la Universidad de Chile, pero queríamos a la Universidad Católica y queríamos al cardenal Silva. Entonces yo conocí al cardenal Silva así. A raíz de que la Universidad Católica necesitaba ampliarse, en aquel tiempo la educación superior era gratuita. Pero entonces, ¿quién entregaba recursos a las universidades? El Estado. Y si había que construir algo, había que pedir participación. Y la Chile tenía una participación enorme. Nuestra tarea era conseguir una redistribución del presupuesto anual universitario, de tal manera que la Católica tuviese más recursos. Esos recursos vinieron por la amistad también, o la vinculación de Frei con el cardenal Silva, porque entonces ahí se planteó la posibilidad de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, avalado por el gobierno chileno, que es el que tenía la responsabilidad de la construcción de infraestructura universitaria. Con la Chile no era problema, era del Estado, pero la Católica no, era de la Iglesia. Y entonces, en ese contexto, Frei aceptó presentar un plan de desarrollo de la Universidad Católica cuando ya estaba el cardenal Silva y Fernando Castillo, para construir el campo San Joaquín, que lo había comprado Raúl Deves. Y Raúl Deves es el padre de la actual rectora de la Universidad de Chile. Ah, perfecto. Entonces, don Raúl Deves, también con gran visión y ambición, siendo él de la Chile, que a engrandecer a la Católica, y nosotros también, engrandecer la Universidad Católica. Entonces, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo acepta el plan de desarrollo de la Universidad Católica y acepta entregar el crédito al gobierno chileno para la construcción del campo San Joaquín, hizo algunas exigencias. Y dentro de esas conversaciones, yo no estuve en ellas, pero supe cuál había sido el tenor. Decía, bueno, y cuando se trasladen aquí de todo el sector o de las propiedades que tiene hoy día la Universidad Católica para las distintas facultades y escuelas académicas, cuando se trasladen al campo San Joaquín, ¿qué van a hacer con esas propiedades? Hizo una exigencia. Se venden y se aportan a la construcción. Vale decir, no podía ser de que nos quedáramos en la Universidad Católica con las propiedades ya que eran académicamente no necesarias. Entonces se llamó las propiedades prescindibles. Entonces a mí se me encargó, para cumplir lo acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo, el listado de las propiedades prescindibles. Así que hicimos un listado. ¿Cuándo se trasladarían al campo San Joaquín? ¿Cuándo quedaban liberadas? ¿Y cuándo se podían vender? Pero el Estatuto de la Universidad Católica establecía, y creo que sigue estableciendo hasta el día de hoy, que cada vez que se presenta la posibilidad de vender un bien que en definitiva pertenece a la Iglesia, tenía que contar con la aprobación del gran canciller, y en este caso el cardenal Silva Enrique. Entonces preparé el listado de actividades, y Fernando Castillo y Ricardo Jordán, que era secretario general de la universidad, me dicen, antes de poner en tabla el tema de la venta de las propiedades, anda a conversar con el cardenal, explícale todo lo que está ocurriendo y que él no vete porque tenía facultad de veto. Entonces, no quiero tener la vergüenza del Consejo Superior, decía Fernando Castillo, que presento el tema de la venta de las propiedades, y el cardenal levanta la mano y dice, no lo acepto. Claro. Así que me fui a hablar con el cardenal, muy nervioso, porque para mí juntarme con el cardenal era una cuestión gigantesca para mí. No, por todo el seguimiento que usted le había hecho y el fervor que sentía por su obra y su... Claro, exactamente, todos los sentimientos que yo tenía por todo lo que él había planteado, su punto de vista, muy compartido. Así que me fui a hablar, pero un hecho para mí muy importante. Yo le pedí entrevista para ir a hablar ahí a la curia, que se dice, donde atiende él, en ese tiempo tenía su oficina
en Erasmo Escala, no en el Palacio Arzobispal de Plaza de Armas. Ya. Así que le pedí una entrevista allá y él me manda a decir de vuelta que me recibe en su casa después del almuerzo. Eso era un honor. Claro, su casa es otra cosa. En su casa. Así que llegué a su casa en la tarde, debe haber sido como las 3:30, y me atiende en su escritorio, un escritorio que había sido donado por sus compañeros de curso del Colegio Blanco Encalada de Talca, donde él había estudiado, un escritorio muy hermoso. Y ahí entonces frente a él llevo todos mis papeles, todas las escrituras, todos los datos, y le digo cuánto es lo que se estima que se va a conseguir con esto, cómo se cumpliría con el Banco Interamericano de Desarrollo, y le explico yo todo eso. Él me escuchó atentamente, no abrió la boca. Y yo estaba seguro de que había hecho un examen económico, economicista, perfecto. Yo estaba seguro que iba a conseguir la aprobación y que podía ya. Y entonces me queda mirando un rato y me dice, lo único que no me has dicho, me dice él, es cómo llegaron estas propiedades a que seamos nosotros propietarios de ellas. Es que yo no lo sé, señor cardenal. Yo lo único que sé es que están inscritas. Mire, aquí tengo las inscripciones con cerro de bienes raíces de cada uno. Tengo aquí el Estado. Tengo un informe de la Facultad de Arquitectura donde dice el Estado en que se encuentra. Tengo una transacción comercial. Esto es lo que yo he investigado. Esto es todos los antecedentes que yo tengo. No, me dice, yo no voy a darles aprobación si no me cuentas primero cómo llegaron estas propiedades a manos de la Universidad Católica. Así que me fui con la cola entre las piernas. Después de que estaba tan seguro de conseguir la aprobación. Sí, pues. Hubo que sacarla, el tema de la venta de las propiedades, hubo que sacarla de punto de tabla del Consejo Superior. Entonces fui a conversar con Fernando Castillo, llamó a Ricardo Jordán, secretario, y le dijo, cuéntate, le conté. Entonces se acordó sacar el tema de tabla. Y de inmediato llamó a los que estaban a cargo de la parte legal, Guillermo Pumpin, Francisco Bunde Ripamonte y otros, para decir, esto es lo que quiere el cardenal, hagan el estudio. Así que se hizo el estudio. ¿Tomó tiempo eso? Sí, tomó tiempo. Y después, entonces, que yo llegué, habrá sido 1 o 2 meses después. Ya. Le pido de nuevo la entrevista y de nuevo me cita a su casa. Ya. Entonces me dice, ¿investigaste? Sí, le dije, traigo la investigación. Todas las propiedades habían sido donadas por familias muy conspicuas, familias muy poderosas de Chile, que habían hecho una donación a través de Monseñor Carlos Casanueva, que había sido rector de la Universidad Católica y que había pedido que le hicieran donaciones a la universidad. Porque lo que quería era que hubiese una universidad religiosa, una universidad con los valores cristianos, en competencia con la histórica universidad, la Universidad de Chile. Así que después que llegó, entonces el viernes me dice, me lo temía. Yo estaba convencido que así tenía que haber sido, porque él conoció a Monseñor Carlos Casanueva. Incluso lo conoció a Monseñor Carlos Casanueva, porque cuando él era estudiante de Derecho, Monseñor Carlos Casanueva, que era rector, buscaba a aquellos jóvenes que podían tener vocación sacerdotal. Y una hermana de Monseñor Carlos Casanueva estaba casada con Alfredo Barros, que tenía una construcción muy hermosa en Las Cruces, donde yo veraneo. Yeah. Y allí, frente al mar, está mi casa actualmente, pegada a la casa donde iba el cardenal. La casa mía tiene 30 y tantos años, pero la que iba el cardenal tiene ya hoy día 120. Y yo decía, en esa casa, y él decía, aquí me decía, después cuando me iba a visitar y alojar en mi casa, que se alojó en mi casa en La Cruz, él decía, mira lo que son las cosas. Yo me he alojado en Las Cruces solo 2 veces en mi vida. Ahí, con el señor Carlos Casanueva, cuando me invitaba a retiros para aquellos que él presumía que teníamos vocación sacerdotal, y ahora estoy contigo acá, en el mismo mar. Eso fue lo de Alfredo Barro, porque la vocación del cardenal decide, siendo estudiante de Derecho, decide ser sacerdote allí, en La Cruz. Esta cercanía que usted, esta reunión que tuvo con el cardenal, lo tenía, me imagino, muy concentrado en esta materia. En ese instante sí, pues.
en ese instante. Pero igual veía de reojo lo que ocurría también en el país a nivel económico y político con la instauración del gobierno de Salvador Allende. ¿Cómo vio usted, cómo veía eso que ocurría paralelamente a lo que usted estaba gestionando? Bueno, don Raúl miraba con mucha preocupación, pero sin embargo se había producido de alguna manera cierta sintonía entre Salvador Allende y el cardenal Silva. Perfecto. La primera vez que se hizo la celebración del 1 de mayo, después de haber sido elegido Allende, el año 1970, el 1 de mayo de 1971, el cardenal Silva recibe el cardenal ya había hecho todo el proceso de reforma agraria de la Iglesia. Se manifestaba siempre en favor de un trato digno a los trabajadores, partiendo con los campesinos. Y entonces se le invita a la celebración del 1 de mayo. Yeah. Gran problema para el cardenal, porque ya se sabía todo lo que estaba planteando el gobierno de Allende. Asistía o no asistía, le estaba dando un respaldo al gobierno, político al gobierno de la Iglesia. No era fácil. Y dentro de la Iglesia había muchos sectores que no estaban para nada de acuerdo con las políticas que quería implementar Salvador Allende. Fue muy complejo, pero él decidió asistir. Pidió consejo a otros sacerdotes y finalmente le dijeron, él llegó a la conclusión de que lo que había ocurrido en Polonia y en otras partes, que la Iglesia no quiso establecer contacto alguno, que había sido la Iglesia muy perjudicada. Entonces dijo, hay que mantener contacto. Y el cardenal opta por el contacto. Yeah. Entonces habían dos cosas ya previas. La reforma agraria, muy importante. Este sacerdote que se había jugado por la reforma universitaria, muy, muy importante. Y ahora, entonces asiste junto con los trabajadores y acepta estar en el proceso. Le piden, él pide hablar, le dijeron que no. Pero entonces él sí pide mandar una carta. Y él envía una carta en la cual entonces informa allí, que se lee la carta, pero él no habló, de que él va a presentar la solicitud de la santificación, la beatificación primero, de Alberto Hurtado, como el sacerdote que estaba con los pobres, en el Mapocho, en todas partes, y eso. Entonces él hizo allí, ahí empieza el proceso de beatificación del padre Hurtado. Cardenal, ciertamente que estuvo muy complicado con Allende, porque después vino lo que se llamaba la Escuela Nacional, la ENU, que se llamó famosa ENU, Escuela Nacional Unificada, que los mismos problemas de hoy día, que si el Estado o no el Estado el que asume, tema muy sensible para la Iglesia. Estaban todos los dados ya preparados para eso, y el cardenal, cuando ve de que esto iba en serio, la ENU, y que eso significaba un tema muy sensible para la Iglesia Católica, la Escuela Nacional Unificada, él decide hablar con Allende. Yeah. Allende lo recibe. Y Allende viene y le dice, si esa es su posición, señor cardenal, lo tomaremos en consideración. Y la fórmula para llegar a un acuerdo en eso fue postergar lo de la ENU, por decisión de Allende. El cardenal ciertamente sintió que la posición de la Iglesia era respetada por Salvador Allende. Claro. Era respetada. Incluso posteriormente, en una conversación posterior que tuvo Salvador Allende con el cardenal Silva, en un tema que había algunas diferencias. En un momento Salvador Allende le dice al cardenal, usted sabe muy bien, señor cardenal, que yo no he tocado a la Iglesia ni con el pétalo de una rosa. El cardenal repetía esa frase que le quedó muy grabada, de lo que Allende le había dicho, que él no había tocado a la Iglesia ni con el pétalo de una rosa. Había sintonía. Y la sintonía se traduce en una cosa, en los pobres. El cardenal vio la intención de Allende de luchar por la pobreza, erradicar la pobreza, lo hizo pésimo, pero estaba en el corazón de Allende la búsqueda de un desarrollo para los sectores más postergados del país. Y en eso hubo coincidencia entre Allende y el cardenal Silva.
Y a esa altura, ¿qué pasaba con las reformas que se venían planteando del gobierno de Frei Montalva? ¿Cómo veía usted que esto se iba desvaneciendo? No, yo no creía en eso. ¿Ya? Yo mirando lo que se había hecho en el gobierno de la promoción popular, el cambio, una reducción de la inflación, todo lo que estaba haciendo el gobierno de Frei, en comparación con los gobiernos, el gobierno de Alessandri antes, que había sido un gobierno, claro, muy austero, pero sin desarrollo. Y antes el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, un gobierno que destrozó la economía, un gobierno que no tenía brújula. Y antes de eso el último gobierno radical de Gabriel González Videla, todo eso que me tocó vivir a mí en los tiempos universitarios, eran un desastre. Entonces yo comparaba el gobierno de Frei con los otros gobiernos anteriores y decía, ¿cómo no se va a dar cuenta el pueblo chileno de que esta senda trazada por Eduardo Frei Montalva es el camino que debe seguir el país ahora con Radomiro Tomic? Pero entre Radomiro Tomic y Frei surgieron algunos roces. Tomic estuvo más cerca del programa de la Unidad Popular que un programa propio. Y entonces vino como una disputa, ¿quién estaba más a la izquierda? Frei no estaba de acuerdo con eso. Frei quería una mayor defensa a lo que él había hecho como presidente de la República. Cosa que no contó con esa aprobación por parte de Radomiro Tomic, que estaba más a la izquierda. ¿Y eso lo percibió la gente al momento de decidir? Esa división, esa... Sí, claro, bueno. Claro que se decidió, por eso que existieron los movimientos internos dentro de la democracia cristiana. Los chascones, los rebeldes, los otros sectores, unos más a la izquierda y otros no. Nace la izquierda cristiana, cuántas cosas surgieron después, pero eso es largo de hablar. El asunto es que perdió Tomic. Los sectores más conservadores de la democracia cristiana siempre han planteado de que una de las causas de la derrota fue precisamente la falta de unidad y de consecuencia directa de lo que había sido el gobierno de Frei con lo que podía ser el segundo gobierno democrático cristiano. Pero salimos derrotados. Yo votaba en San Antonio y me recuerdo cuando retornaba escuchando la radio, creo que estaba ocurriendo, y no podía creer los resultados que significaban tan cercanos a los tres tercios eran prácticamente. Claro. Jorge Alessandri, Radomiro Tomic y Salvador Allende. Pero después vino todo el periodo. Usted lo escuchaba con sorpresa. Claro, para mí fue sorprendente. Yo estaba seguro que Tomic ganaría. Consideraba tan gigantesco lo que se había hecho para reformar el agro, especialmente lo que me había tocado a mí. Me había tocado ver el asesinato de los latifundistas, de los patrones, mandar matar a Hernán Meri, amigo mío. Y esas cosas yo las sentía y decía, ¿cómo no se va a dar cuenta que aquí se está luchando por los campesinos, por su liberación? Yo estaba seguro, y lo que se había hecho con la promoción popular, todos los nuevos derechos que se crearon a los trabajadores, estaba seguro que eso iba a ser reconocido. Claro. Y entonces, pero el pueblo chileno parece que quería más. Y Alessandri venía con todo. Si Alessandri, después que se deja el gobierno, cuando se hace la primera votación, la democracia cristiana había sacado los 5 senadores por Santiago, sacó 4. Pero si hubiese llevado otro, aunque hubiese sacado un voto, salía electo por la cifra repartidora. O sea, nosotros, la euforia del año 65, después de haber sido elegido el 64, Frei, y el control y la cantidad de parlamentarios que ganó la democracia cristiana, nos dan por seguro que teníamos la verdad. No solamente la verdad, sino que todo el pueblo se iba a dar cuenta que esta era la verdad que necesitaba el país. Entonces, por cierto, que nunca pensamos. Es un poco, mira, yo comparo con la euforia que aquí cuando se dijo cambiemos la Constitución, todos los nuevos actualmente, ¿qué creyeron? Que tenían un chip libre. Pues. Sí, y que se iba a aprobar todos los cambios. Se iba a aprobar todos los cambios. Bueno, también nosotros entramos en una especie... Bueno, es similar. Todas las federaciones de estudiantes estaban en manos de demócratas cristianos, todas, sin excepción. Y yo era presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Economía.
y presidente nacional de los estudiantes de economía. Todas las 7 universidades existentes en ese país nos juntamos en Concepción. Había que elegir un presidente. Era lógico que el presidente tenía que ser el de la Universidad de Chile, la universidad más importante. La católica era muy poco en aquel tiempo. Bueno, así se escribe la historia. ¿Y usted, en lo familiar, qué costos enfrentó cuando se instala la llegada del socialismo al país? ¿Cómo lo vivió a nivel familiar? Bueno, mire, a nivel familiar, mi padre siempre fue más bien de protección de los bienes del esfuerzo que él había logrado. Pero yo le hacía los planteamientos distintos, le decía de que había que luchar por la justicia también. Él al principio no estuvo de acuerdo, pero un día, cuando ya estaba muy enfermo, viene y me decía, papá, ¿sabe, papito, que me he dado cuenta que usted tiene buena parte de razón? ¿Qué significa esa buena parte de razón? Que había que luchar por la justicia. Él decía, todo lo que yo tengo me lo ha dado este país. Nunca renunció a su patria, nunca volvió a su patria. Pero él decía, aquí he construido fortuna, me dieron oportunidades, esta es mi nueva patria. Sin dejar nunca de reconocer su pasado, su historia y sus orígenes. Pero yo tengo el convencimiento que mi padre, que le pasó una cosa también muy importante, porque él muere en el 70. Correcto. Y le expropiaron las propiedades que tenía en San Antonio. Se las expropiaron. Y la gente no empezó a pagar el arriendo. Yo tuve que ayudar a mi madre, que mi padre había dicho, yo la quiero dejar segura, porque como se casó 41 años contra 15, él decía, yo voy a morir mucho antes. ¿Y qué va a hacer de ella? Entonces se dedicó a tener propiedades y arriendo para que con eso pudiésemos educarnos nosotros y vivir de ella. Y de la noche a la mañana, con el gobierno de Allende, vino un terremoto, y con el terremoto entonces la calle principal queda casi demolida entera, y entonces donde mi padre tenía todas sus propiedades, y se las quita la Corporación de Mejoramiento Urbano, la CORMO, se las quita. Y los arrendatarios empezaron a depositar el 11% del avalúo, que no era nada, y con fuertes inflaciones que llegaban a ser 1000%. Cuando se logró la posesión efectiva y había que solicitar la recuperación de esos fondos donde no existía la UEF ni la reajustabilidad, me di cuenta, yo ya estaba titulado de ingeniero comercial, que sería más barato olvidarse que contratar abogados y hacer todos los trámites para conseguir la devolución de esas plata. El caos que hubo con la unidad popular fue tremendo. Con las buenas intenciones de Allende no se logró el nivel de desarrollo. No se logró generar riqueza, sino que todo lo contrario. Los inversionistas, ninguno quería estar haciendo inversiones en Chile. No había seguridad de nada. Las inversionistas se fueron. El dólar negro subió a valores incalculables. Yo, fíjate, te voy a dar el siguiente dato. Antes del 11 de septiembre, del golpe, el dólar se transaba más o menos 3.000 pesos. El litro de benzina costaba 3 pesos. O sea que con $1 se podían comprar 3.000 litros de benzina. Ese pagaste. La inflación era tremenda. Nadie quería tener los pesos chilenos. No valían nada. Un poco lo que está ocurriendo en Argentina hoy día. No valen nada. El que tiene la plata en pesos, en aquel tiempo era la devalorización, producía estragos todos los días. Y a esa altura, don Reinaldo, usted en la gente veía hambre, sufrimiento, ¿era tan así el escenario como...? Sí, como... sí, porque no había abastecimiento. Sí. La agricultura estaban expropiando, los agricultores no deseaban producir, no había alimentos, no habían dólares. Esto de que no habían dólares fue tremendo en la propia Universidad Católica donde yo estaba en aquel tiempo. Porque el cardenal Silva se conseguía apoyos especialmente para el hospital clínico y para la universidad. Pero cuando llegaban los dólares, el Banco Central decía, no, todos los dólares que llegan al país, al Banco Central. Después yo se los devolveré, y se los devolveré no en dólares, sino que en escudos de aquella época. Y ahí nos dimos cuenta de que no nos devolvían los escudos.
Y el cardenal había tomado compromiso con organizaciones internacionales para comprar tecnología médica para el hospital, comprar productos que no podía rendir cuenta de ellos. Entonces decidimos, con el propio cardenal, con Fernando Castillo y especialmente con Jorge Aguad, abrir una cuenta en dólares en los Estados Unidos. De tal manera que dijimos, los dólares llegan a la cuenta, y hablamos con la congregación salesiana, que el cardenal tenía mucha amistad con un padre, Joseph Perosi. Y entonces yo iba a Estados Unidos y hablaba con el padre Perosi para que él comprara con los dólares antes que llegaran a Chile, y que mandara no dólares a Chile, no se mandaban dólares a Chile, sino que mandaba los productos que se necesitaban en el Instituto de Ciencia Biológica, el hospital, las distintas entidades académicas. Y así sorteamos. Por eso que el 11 de septiembre del 73 yo estaba revisando las cuentas en dólares de los Estados Unidos. Y aquí un paréntesis, ¿no? Como yo había viajado a Cuba cuando era presidente nacional de los estudiantes de economía, invitado por Fidel Castro, ocurrió entonces que después de eso yo volví el año 64. Viene el gobierno de Frei. Después de todo esto, entonces tuve que ir, cuando estaba ya en la Católica en el año 71, ir a abrir la cuenta y revisar las cuentas en dólares en los Estados Unidos. Y entonces los Estados Unidos me dicen, a pedir la visa, no me la dan. Usted estuvo en Cuba, ¿sí? Le expliqué por qué. No, usted tiene derecho a ingresar a los Estados Unidos por el Estado de Cuba. Pero yo tenía tareas por la universidad, así que me fui a hablar con el cardenal y le conté. Y el cardenal, que ya tenía prestigio internacional, llama al embajador de Estados Unidos en Chile y le cuenta todo esto. Y le dice, mándeme el pasaporte. Así que el cardenal me pide el pasaporte y lo manda con su chofer a la embajada de Estados Unidos. Al día siguiente tenía la visa para entrar a Estados Unidos con un timbre que decía visa perpetua y visa múltiple. Puedo ingresar en cualquier país, en cualquier parte de los Estados Unidos con ese pasaporte, que todavía lo tengo guardado. Gestión del cardenal. ¿Usted a esa altura creía que era inevitable una intervención militar? No, yo hasta el final, y en conversaciones con el cardenal, nos juzgamos por un plebiscito. No por el golpe. El cardenal nunca se jugó por el golpe. Nunca apoyó el golpe. Hasta tal punto que... ¿Pero lo temían? Lo temía. Y además lo temía con Allende, porque Allende citó al cardenal el golpe por lo menos 3 veces en conversaciones privadas. Poco antes del golpe. Poco antes del golpe. ¿Y cuál era la última petición que le hizo? Yo deseo conversar con Frei a solas. El cardenal le dijo, si le facilita eso, yo le puedo facilitar mi casa para que nos juntemos allí. Hasta ese punto. Ocurre que Frei y Allende, aunque eran posiciones políticas distintas, pero estaban por los cambios. Además, los dos veraneaban en Algarrobo, se visitaban y conversaban sobre el futuro de Chile. Pero esa relación se perdió. Se perdió porque Allende hizo crítica en su discurso, sí, en contra del gobierno de Frei. Frei quedó muy dolido en sentido de eso, porque una cosa es la enemistad política y otra cosa es que tergiverse lo que él había hecho como presidente. Entonces esta reunión no se produce. La reunión no se produce. Pero el cardenal Silva, la última vez que fue a La Moneda, estaba invitado a comer junto con Frei. El cardenal llega tarde porque se quedó más rato conversando con Allende, donde Allende le insistía la petición de juntarse con Frei y llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo era precisamente el plebiscito, un plebiscito de salida. Entonces el cardenal se junta en ese almuerzo y estaba Frei. Entonces Frei le cuenta y pide disculpas por llegar tarde, y Frei le dice, no sabía que había habido otras reuniones previas, pero sí conocía a Frei una anterior y esta. Entonces viene y le dice, cuando le pide disculpas por haber llegado tarde, Frei le dice, ¿la segunda vez en 15 días?
pero había más conversaciones. Sí, le dice. Y vengo con una petición muy formal del presidente. Y es que usted se junte con él, y para eso le he ofrecido mi casa. A lo que Elwin le dice, perdón, a Frei le dice, ¿me lo está pidiendo como político o como católico? Porque si me lo pide como político le tengo que decir que no. Y si me lo dice como católico le tengo que decir que sí, porque usted es mi pastor. El cardenal no dudó un instante y le dice, sí, se lo pido como católico. Hasta tal punto el cardenal quería la paz, no quería la confrontación que se veía venir. Esto fue pocos días, poco antes, esto creo que fue julio o agosto. Y el cardenal a continuación, en su vehemencia para tratar de conseguir esa conversación para que no hubiese una confrontación en Chile, se atreve a decirle, porque si yo tengo que decidir cuál gobierno es más cercano con los pobres, si el gobierno suyo o el gobierno de Allende, dudaría en decir cuál es el gobierno más cercano a los pobres. Terrible. El cardenal después le mandó una carta pidiéndole disculpas. Eran momentos muy difíciles, muy difíciles. Finalmente, a pesar de la carta, las disculpas del cardenal, se decide políticamente no. Y entonces pide el cambio para que esa reunión se haga con Patricio Aylwin, presidente del Partido Democrático Cristiano. Cosa que sí se realiza. No se llegó a ningún acuerdo. Claro, pero no evitó ni se llegó a un acuerdo de lo que ustedes buscaban, que era un plebiscito de eso. Claro. El cardenal nunca se jugó por el golpe. Don Reinaldo, bueno, y en esta etapa previa al golpe militar, que obviamente el cardenal y su postura hablaba de tratar de evitarlo a toda costa, estaba esta relación tirante o casi ya inexistente entre Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. El rol de la democracia cristiana, ¿qué papel juega? Porque en el fondo, ¿qué postura toma hacia una intervención militar, a un cambio? ¿Qué papel juega la democracia cristiana y esta sensación que da que finalmente terminan inclinándose por un cambio de gobierno? Yo creo que la postura de la democracia cristiana fue ambigua. ¿Ya? Habían sectores que eran partidarios de un cambio incluso del golpe de Estado. Habían otros que eran partidarios de un cambio por a través de un sistema democrático como podía ser el plebiscito. Y habían otros. Se dividió la democracia cristiana. Y esa división nace con la elección de presidente del partido por Patricio Aylwin. Los sectores más de izquierda en los cuales yo me encontraba postulábamos a Renán Fuente Alta de presidente del partido. Sin embargo, en la Junta triunfa el candidato de Frei, que era Patricio Aylwin. Eso también trajo consecuencias. La democracia cristiana entonces estaba en posturas en que no estaba, se oponía a Allende, nadie podía dudarlo, la oposición a Allende. Pero si cuando me preguntan, ¿eso quiere decir que si el partido está en contra de Allende, está a favor del golpe? Es que eso es ambiguo. Algunos sí, otros no. Y algunos estaban mucho más cercanos al golpe que a una salida democrática. Pero había de todo. Esa división de la democracia cristiana en aquel entonces se ha mantenido hasta el día de hoy. Los sectores más de izquierda, los sectores más centristas, los sectores más pro derecha. Y la democracia cristiana eso le significó perder la brújula. Y por eso que hoy día la democracia cristiana no es lo que era antes. Pero esa ambigüedad, lo divide y repercute en ese tiempo, pero después la democracia cristiana igual toma un papel preponderante en la historia luego del golpe militar y luego del gobierno militar. Es que el gobierno militar hizo tantas tonteras también. Y especialmente la violación a los derechos humanos.
especialmente en tratar de perpetuarse en el poder, especialmente en que la inflación se les disparó. No hicieron, lo que ocurre después fueron muchos trastornos a lo que había sido una cierta continuidad con altibajo, por cierto. Pero Chile cambió, igual como que está cambiando hoy día. Chile cambia, las cosas no son iguales. Allí entonces el papel que jugó Patricio Aylwin no podía aplaudir a Allende. Lo que tenía que hacer es buscar alguna fórmula. Por esa fórmula se le cerraron las puertas porque todos los planteamientos que se hacían eran rechazados. Carlos Altamirano jugó un papel muy negativo. El no aceptar salida alguna. Es como lo que estamos ocurriendo aquí con los constituyentes que no aceptaban situaciones intermedias, querían proponer lo que querían que tenían. Aquellos que creían que era lo mejor, o sea, sus posturas solamente. Su postura. La historia se repite, ¿eh? Sí, muy similar a lo que ocurre actualmente. Así que finalmente la democracia cristiana va a quedar en la historia de que no fue un claro opositor al golpe, pero sí, dije mal. Nunca buscó el golpe, pero tampoco cuando se produjo este cambio que buscaba Tampoco lo rechazó plenamente. Claro. Una situación ambigua. ¿Usted cree que esto también, usted dice, la historia se repite, es similar a lo que ocurre actualmente, donde la democracia cristiana también, lo vimos pero es que es muy distinta a la democracia cristiana de aquel tiempo, con todo lo poderosa que era, a la democracia cristiana de hoy, que es prácticamente nada. La democracia cristiana hoy día, el poder que tiene para tomar decisiones, ¿dónde está? Es que no existe. Los líderes de antaño, cuando hablaba Radomiro Tomic, hablaba de una autoridad política. Hablaba de Bernardo Leighton, otra autoridad política. Hablaba de Frei Montalva. Pero eran grandes próceres de la historia de Chile. Hoy día no tenemos eso. ¿Pero eso es un desprestigio generalizado, usted cree, de la política o en particular de la democracia cristiana? No, generalizado. Muy generalizado. Y eso también trae como consecuencia esta división política que tenemos hoy día. Si hoy día conformar conglomerados importantes para ponerse de acuerdo es muy difícil. Y la democracia cristiana es una muestra de ello, es decir, no se ponen de acuerdo ellos mismos. Yo hoy día ya no me incorporo en eso, porque digo ellos mismos, porque yo ya no soy democrático cristiano. ¿Y usted cuánto se desencanta de esto, de la democracia cristiana? Cuando me percibí que la democracia cristiana estaba jugando con su poder para lograr mayor poder personal o mayor poder de determinados grupos. Yo me desencanté cuando un alto dirigente de la democracia cristiana me propone un negocio político. Negocio político. Esa palabra me impactó y dije, yo en este partido no puedo estar. Es lo que hablábamos en el capítulo anterior, no para servir, sino que para servirse. Exactamente. ¿Y esto cuándo fue, don Reinaldo? Eso tiene que haber sido el 77, 78. ¿Y usted se sintió ofendido que le dijeran eso? Yo, por mi partido, sí. ¿Y su respuesta? Porque no era la mística, con todo el ímpetu juvenil de lo que queríamos hacer. Para esto queríamos poder, para el negocio político. Inaceptable, moralmente inaceptable, éticamente inaceptable. Si yo estaba en la política, estaba para ser un servidor. Mira, yo me recuerdo que trasnochábamos haciendo carteles para Frei, a mano, e irlo a pegar en cualquier parte. Una fe en el futuro de Chile a través de la democracia cristiana. Y eso se me derrumbó. Y ese fue un derrumbe circunstancial. Es que no, todo lo que he visto después me dice, tuve toda la razón de haber renunciado a la parte de la democracia cristiana. Que la verdad es que no renuncié nunca. Lo que hice es que había que reinscribirse y no me reinscribí. Ya. Y usted, y su respuesta, bueno, su negativa, ¿cómo se la planteó cuando le propusieron este negocio político? ¿Cuál fue su reacción inmediata?
Mi reacción inmediata fue no hacer público eso. Ya. Y tampoco quiero hacerlo público aquí, ni ahora, ni en algunas partes lo he conversado, pero con gente muy cercana y muy amiga, pero no lo he hecho público. Y esto ocurre... Lo que hice fue conversar con mis amigos de la historia especialmente universitaria, de lo que habían sido mis compañeros en la universidad. Me fui a conversar con ellos y decirles que esta democracia cristiana no es la mía. A pesar de eso, debo declarar que yo mantuve con Elwin, con dirigentes de democracia cristiana, muy buenas relaciones, que mantengo todavía. No, y su cercanía hacia el sector también permaneció durante todo este tiempo. Sí. Más allá de no pertenecer al partido, sí, su cercanía hacia el sector. Claro, ciertamente, porque uno no puede, yo no puedo eliminar de mi vida mi origen árabe. Y tampoco puedo eliminar mi origen demócrata cristiano. Porque siempre he luchado por la democracia y siempre he luchado por los valores cristianos. Se juntan. Usted, ya a esa altura, su relación con el cardenal era bien cercana. Cuando ocurre esto, ¿usted se lo comenta a él? Claro que lo comenté con él. Le comentaba muchas cosas, incluso, mira, porque cuando le comunico al cardenal que todas las propiedades habían sido donaciones, él me dice, entonces voy a aprobarlo, pero tú vas a tener el cuidado de organizar almuerzos aquí en mi casa los días jueves. E identifica quiénes son los familiares más cercanos de las familias donantes. Y los invitas. Avisa cuántos son y quiénes son los que van a venir. Y empezamos a conversar con ellos y tú les cuentas que lo que ellos donaron va a seguir en construcciones, pero ahora en el campo San Joaquín. Y vas a tomar la precaución, yo lo hablé esto con el rector actual de la Universidad Católica, porque vas a colocar una placa a la entrada del campo San Joaquín que diga, esto se construyó también con el aporte y coloca a las familias, que haya un reconocimiento a ella. Eso me lo dijo él en la segunda reunión cuando aceptó la venta de las propiedades. Y yo siempre comento de que ahí me dio una lección a mi criterio economicista como ingeniero comercial, de que las cosas no hay que mirarlas solo por la parte económica, hay que mirar la parte humana. Y la parte humana significa de que no había que empezar a llevar a esas personas que esto lo donó mi padre y se vendió, y no hay ni un reconocimiento a ello. Hay que reconocer la historia de cada cual. Las historias se construyen y forman parte de uno, lo quiera o no lo quiera. La historia de mi origen árabe está allí y va a estar siempre. Mi historia en la democracia cristiana va a estar allí siempre. Mi historia como ingeniero comercial de la Universidad de Chile va a estar siempre. Toda mi historia, mi familia, todo lo que yo construyo va a estar, está. Y lo que estamos haciendo ahora es, el título dice, protagonista de la historia, en la cual ahora yo estoy escribiendo o estoy relatando mi propia historia. Pero en particular, sobre ese, cuando usted le dice que está desencantado de la democracia cristiana, cuando está, que se siente que ya no es su partido, se siente que se va a alejar de la democracia cristiana, ¿el cardenal qué le comenta? ¿Qué le dice? El cardenal es muy respetuoso de la opinión de los demás. Él no tenía una posición política cercana a la democracia cristiana, es cierto, pero él no tenía ninguna posición política. Su única posición política es el hombre, el ser humano, el servicio al ser humano. Eso es lo que a él le importaba. Él contaba que cuando llega en presencia del Señor, no le van a preguntar qué cargo ocupaste, qué cargo, qué honores te hicieron, cuántos son, sino que simplemente me van a preguntar, el Señor me va a preguntar, con todo lo que las posibilidades que tú tuviste, ¿qué hiciste? ¿Cuánto serviste? ¿Cuánto amaste a los demás? Esa era su filosofía. Y se la jugaba entero por ella. Él no tiene doble estándar, el cardenal Silva. Su único estándar es el ser humano y luchar por los dolores, mitigar los dolores del ser humano. Esa es su vida sacerdotal, su vida personal, su vida como abogado, su vida como sacerdote, como educador, en todas las cosas que ha hecho, un solo sello, el ser humano. El amar al prójimo como a sí mismo.
el mandamiento nuevo que dio Jesús. Y yo les pido que se amen a los unos a los otros como yo los he amado. Y cuánto amó el Señor a su prójimo, hasta dio su vida por él. Esa es la medida del amor. Al cardenal hay que medirlo por el amor. No hay que medirlo por las conversaciones que haya tenido con Allende, no hay que medirlo por las dificultades que tuvo, no hay que medirlo, sino que por el amor. Y si dimensiona al cardenal por el amor, ahí sale incólume. No es el cardenal rojo, es el cardenal del amor. Muy bien, muy interesante lo que dice don Reinaldo Zapag en este tercer capítulo ya de Protagonista de la Historia, donde hemos ido conociendo la historia de don Reinaldo y además repasando los principales hechos políticos de nuestro país. Nosotros vamos a despedirnos por hoy y nos vamos a encontrar la próxima semana con el cuarto episodio, donde vamos a comenzar a adentrarnos en lo que fue ya el golpe militar de 1973. Hablamos de la etapa previa, de cómo esto fue fraguándose en la historia de nuestro país, y en la próxima semana entonces ya vamos a conversar de también la importancia que tuvo el cardenal Silva Enríquez en todo lo que fue el gobierno militar encabezado por el general Augusto Pinochet. Por nuestra parte nos despedimos y nos vamos a reencontrar la próxima semana acá en Canal Libre.